Así que en este momento vamos a orar. La presencia de Dios está aquí. Y ya vamos a la enseñanza, la palabra que el Espíritu Santo ha depositado en este servidor para el pueblo de Dios. Y luego estaremos atendiendo a las necesidades del pueblo. Porque Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio, sino que vino a atender también a los que estaban enfermos, atormentados, desahuciados, a aquellos que estaban pasando dificultad. Ese en realidad es el Evangelio que Jesús vino a predicar, el Evangelio del reino, un Evangelio completo. No un Evangelio con mentalidad evangélica, sino un Evangelio con mentalidad de reino, expansivo. El mensaje de la palabra y la manifestación de la palabra y del reino que fluye a través de la palabra de Dios, que son las sanidades, los milagros, las señales, los prodigios, el movimiento de Dios. Así que hoy ese evangelio del reino que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron y presentaron a los inconversos y al pueblo judío y a los romanos y a los gentiles y a todos, se va a manifestar hoy. Así que prepárense y activen su fe en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento y presentarle a Dios este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, ante el trono de tu gracia. En este momento, Dios, te pedimos tu presencia en este lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú hoy visites esta gran audiencia. Señor, clamamos y pedimos en el nombre de Jesús que cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tu palabra dice cosas que ojo no vio, cosas que oído jamás oyó, cosas que jamás subió a corazón de hombre ni de mujer. Es lo que tú tienes preparado para los que te aman. Y acá hay mucha gente, Padre, que te ama. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy se manifieste tu reino en este lugar. Venga a nosotros tu reino, trayendo restauración, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo bendiciones espirituales, trayendo, Señor Dios, la revelación del Cristo de la gloria en todas las facetas, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, te pedimos que hoy tú visites cada hogar, todos aquellos, Padre, que se están conectando con esta transmisión. Hoy, Dios, puedan ser ministrados por ti, puedan ser bendecidos por ti, puedan ser tocados por ti. Señor, ellos reciban toda la bendición que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Señor, declaramos, Señor Dios, que tu pueblo va a recibir gran bendición hoy en el nombre de Jesús. Y te pedimos en este momento que tu espíritu de sabiduría, de revelación se manifieste. La palabra, Señor Dios, cobre vida por la manifestación y la revelación de Cristo, que es a través del Espíritu Santo. Llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Espíritu Santo, ven, ministra a tu pueblo, Señor. Jesucristo, tú que eres el príncipe de paz, ven y reposa sobre este pueblo, trayendo paz en los hogares, en las familias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Impresionante lo que se puede percibir en el ambiente. Hoy Dios va a hacer cosas extraordinarias, inusuales, y que tú no estás preparado y que tú no estás preparada. Y Dios siempre sorprende. Vemos, por ejemplo, en los milagros de Jesús en los velorios. Jesús es experto en hacer milagros inusuales, sorprendentes, que no nos esperamos. Vemos, por ejemplo, dos velorios: el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Jesús llegó ahí, vino con su de repente y los muertos resucitaron. Así hoy Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, con tu familia, algo inusual, algo esperado, y lo inesperado se va a manifestar hoy en el nombre de Jesús.
En esta noche yo quiero compartir un mensaje de parte de Dios. Si podemos colocar ahí en la pantalla una mente o un cerebro. Quiero ilustrar esto de una manera profética para que el pueblo de Dios pueda tener un enfoque, un entendimiento en el nombre de Jesús. Un enfoque y un entendimiento no solamente de la palabra, sino también visual. En este momento vamos a ministrarte algo bastante profético. El título de esta prédica es muy importante, es sanidad mental. Sanidad mental. ¿Cuántos de los que nos están viendo por las redes sociales, por YouTube, en las naciones, necesitan una sanidad mental, una sanidad emocional? Hoy Cristo, a través de su palabra, te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar. Así que yo quiero compartir esta parte de la palabra que está en el libro de Jueces, capítulo 4. Y vamos a seguir dándole énfasis a lo que el Señor viene hablando, de todo lo que tiene que ver con el tema de la cabeza, de la mente, con los temas de la cabeza, de la mente, de los espíritus que atacan la cabeza, la mente. Y vamos a darle paso a la poderosa revelación y manifestación del Espíritu Santo para que traiga liberaciones en esa área, en la vida del pueblo de Dios. Dice la palabra ahí en Jueces 4, desde el verso 1, vamos a leerlo hasta el 3. Dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Vamos a conectar a la gente con la palabra de Dios. Vamos a compartir que esto es muy importante aprender hoy, recibir de parte de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios, que es una espada espiritual que penetra tu alma, tu espíritu, y ahí el apóstol dijo que va hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y trae un discernimiento integral de todas las áreas donde Dios te quiere bendecir y también donde Dios te quiere sanar. Así que en esta noche vamos a empezar a desarrollar este tema. Como usted puede ver ahí a mi mano, ahí arriba, a mi mano izquierda, usted puede ver una figura, la figura de una cabeza, de una mente brillante. Así es como Dios te quiere dejar, varón, mujer que me está viendo. Él te quiere dejar con una mente brillante. Y esa mente brillante solamente la vas a obtener cuando tú te conectes con Dios, con la palabra, con Cristo, con el Espíritu Santo. El primer mandamiento que el Señor nos dejó fue este: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, muchos saltean esos mandamientos. Por ejemplo, entienden que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y directo pasamos a lo que es al amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿dónde está la parte que eludimos, que ignoramos? Como a nosotros mismos. Una persona
que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Una persona que no tiene amor propio no puede amar a los demás. Un hombre, una mujer que no tiene amor propio, que no se ama a sí mismo, no puede amar a su esposo, no puede amar a su esposa, no puede amar a su familia con la total plenitud que Dios quiere. Entonces, ¿cómo usted sabe que su valor o su escala de amor propio está en su plenitud? ¿Cuál es el medidor o el calibrador de ese punto de la vida cristiana? El amor propio. Y te lo digo, es cuánto tú estás conectado a la palabra, cuánto tú estás conectado a la oración, cuánto tú estás conectado a la palabra, cuánto tú estás conectado a los ambientes celestiales, a los ambientes divinos, es la señal de cuánto amor propio tú tienes para dar a los demás. Por eso es que dice la palabra que tú debes amar a Dios por sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, usted va a hacer bien en esta noche en conectarse a la palabra, en conectarse al mensaje del reino de Dios, porque eso es invertir en usted. Cuando usted se conecta a una prédica, a un mensaje del apóstol, usted está invirtiendo en usted. No solamente al compartir con alguien, usted invierte en alguien, pero al escuchar el mensaje usted está invirtiendo en usted, en poder desarrollar más amor propio. Como dijo el Señor, amará a tu prójimo como a ti mismo. Más amor propio para poder amar y para poder bendecir a más gente. Al nivel de tu amor propio será tu nivel de impacto en la sociedad con respecto al evangelio del reino. Y vemos acá en el libro de Jueces 4, el pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil. La palabra habla que por 20 años estaban oprimidos en manos del enemigo. La gente que me está viendo ahora, nadie me puede decir que no tiene problemas o no tiene dificultades. Y generalmente todo problema tiene un punto de inicio, y si no tenemos ese encuentro real con Dios, no tiene solución. Entonces los problemas siguen. Así como esta mujer que sufría de flujo de sangre, 12 años sufriendo esa enfermedad. Este paralítico ahí en Bethesda, 38 años sufriendo esa parálisis. En este caso el pueblo de Israel, 20 años siendo oprimido por el enemigo. Ahora, el tipo de opresión que yo te quiero revelar aquí de parte de Dios que tenía el pueblo de Israel, y quiero que tú lo relaciones contigo y le pidas a Dios un medidor o un escaneo espiritual. Pídele al Señor que hoy la palabra te escudriñe y como dijo el salmista, Señor, examíname. Que hoy pídele al Señor la capacidad de que hoy la palabra te pueda examinar a ti y tú puedas recibir todos los beneficios que da la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos, por ejemplo, acá hay mucho para tocar, mucho para dar de parte de Dios, pero vamos a unos puntos específicos. Dice la palabra ahí en el verso 2, y Jehová los vendió en mano de Javín. En mano de Javín. Javín era el rey de Canaán. Vamos a desarrollar un poquito ahí lo que significa la palabra Javín. Javín significa sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Quiere decir que cuando el Señor nos está hablando de Javín, no está hablando de temas de la cabeza, porque la sabiduría y el entendimiento tienen que ver con cosas de la cabeza, con cosas de la mente. Ahora dice la palabra que era rey de Canaán. Este Javín era rey de Canaán. La palabra Canaán significa comerciante. Eso va conectado con la prosperidad o con la capacidad de hacer negocio, de hacer riqueza o de emprender que tiene el ser humano. Ahora,
atienda esto, la gente que tiene problemas con situaciones de la cabeza, generalmente le cuesta prosperar, avanzar, emprender, progresar. Pero hoy, por medio de esta enseñanza, el Señor va a traer luz y va a traer el rompimiento de fortalezas mentales que tú tienes en tu cabeza, en tu mente, y va a sanar tu mente y tú te vas a levantar en el nombre de Jesús a prosperar, a avanzar, a emprender, de acuerdo a cómo tú te dejas ministrar por la palabra del reino, de acuerdo a cómo tú te dejas ministrar por el mensaje de Dios. Amén. Así que es bueno que tú prestes mucha atención a todo lo que Dios va a estar ministrando. Ahora, dice la palabra acá otro punto, el cual reinó en Azor. Ahí esa palabra Azor significa la palabra fortaleza. Si vamos al libro, por ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento, Pablo dijo esto, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El enemigo muchas veces coloca fortalezas mentales en nuestra cabeza, mentalidades de pobreza, de fracaso, mentalidad de retroceso, mentalidad de ansiedad, de aflicción, mentalidad de falta de perdón, mentalidad de venganza. Entonces vemos que este Javín, rey de Canaán, reinó en Azor. Eso nos está hablando de esta palabra Azor, y quiero que usted atienda bien, significa en fortalezas. En este caso, llevando a lo espiritual, a la revelación o al código secreto que ilumina la palabra, que revela la palabra, nos está hablando de fortalezas mentales que el enemigo coloca en la mente del hombre y de la mujer. Ahora, dice un poco más adelante, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Este rey Javín tenía un capitán de ejército llamado Sisara. Si investigamos un poco lo que significa la palabra Sisara, Sisara significa en su original la palabra meditación. Meditación. Entonces, el Señor nos está hablando y nos está revelando que estos puntos de las Escrituras, de Jueces 4, versos 1, 2 y 3, tiene que ver todo con espíritus que atacan la cabeza y la mente. Sisara significa meditación. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que me está viendo, que sufre de problemas de concentrarse, de problemas de aprendizaje, sufre de dislexia, de problemas de aprendizaje? Tus hijos que están empezando a ir a la escuela, al colegio, tus hijos que están yendo a la universidad, sufren de problemas de aprendizaje. A esto le podemos llamar lo que es el espíritu de Sisara, ¿verdad? Un espíritu que le ataca en la parte de la concentración y de la meditación. Entonces el Señor nos está mostrando acá todos los temas que tienen que ver con la cabeza. Ahora, otro punto dice, Sisara, el capitán del ejército llamado Sisara, el cual habitaba en Arosé Goim. Esa palabra Arosé Goim significa, mis amados, mis amadas del Señor, Arosé Goim significa grabado de las naciones. Grabado de las naciones. Es como que usted tenga un martillo y un cincel y usted empiece a grabar, no sé, un nombre por una piedra o por un material de piedra. Su nombre y su apellido con un cincel de hierro. Ahora ocurre esto, que muchas veces cuando usted está grabando, o los que trabajan con martillo y cincel y hacen, no sé, algo de piedra, cosas de piedra, cosas artesanales como nombres, apellidos de piedra, a veces en una desconcentración ese golpazo al cincel hace que se raye la escritura. ¿Conoce usted esos dichos como, por ejemplo, se rayó aquella persona? Salió de su mente, salió de su eje, se rayó esa persona. Arosé Goim nos está hablando el Señor de trauma que uno sufre en su niñez,
en su adolescencia, en su juventud, aun cuando ya están grandes. Trauma, por ejemplo, que uno pasa. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, mis hermanos que me están viendo. Uno pasa por trauma y por situaciones, como por ejemplo la muerte de un ser querido. No sé, sufriste un accidente de tránsito y quedaste traumado en ese accidente de tránsito. No sé, delante de ti murió alguien. Ocurrió una situación trágica que se convirtió para tu vida en un arosegoín, que significa una huella mental o un trauma. Entonces el Señor, con esta parte de Jueces 4, del verso 1 al 3, nos está hablando de tópicos y puntos que tiene que ver netamente con la cabeza, con ataques del enemigo, del diablo en la cabeza. Fíjense lo que dice ahí en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, en el mundo astral, en las regiones celestes. Entonces hay espíritus que se dedican directamente para fulminar al ser humano, al hombre y a la mujer, tirando dardo de fuego en la cabeza. ¿Para qué? Para que no progresen, para que no prosperen, para que no avancen, para que no edifiquen, para que no construyan, para que se vuelvan insignificantes, mediocres en la vida. Fíjense lo que dijo Pablo. Por sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, todo lo que tiene que ver acá, estos puntos, como por ejemplo Javín, Sisara, todo lo que tiene que ver con Arosegoim, Azor, nos está hablando de espíritus que atacan la zona de la cabeza, para que el Hijo de Dios y la hija de Dios no se desarrolle en Cristo. Y imagínense, si a los hijos y las hijas del reino estos espíritus los atacan y muchas veces los influencian, ¿cuánto más los atacan aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Por eso es que es importante que hoy, si tú no conoces a Cristo, te puedas acercar a Él. Urgente, porque el único que puede liberarte de ataques del enemigo en el área de la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, lo especifico de vuelta, tiene que ver con puntos donde el enemigo te ataca en la cabeza, con enfermedades mentales, como por ejemplo la dislexia, la epilepsia. Yo sé que hay gente que seguramente me está viendo que sufre de dislexia. ¿Qué es la dislexia? La capacidad mínima de aprendizaje. A usted le cuesta aprender, por ejemplo, a usted le cuesta leer, a usted le cuesta captar una prédica, un mensaje, le cuesta escuchar la palabra. Acuérdate que la fe viene por el oír de la palabra. Quiere decir que tu nivel de fe va a ser muy bajo si tú no tienes una conexión con la palabra y con una predicación a través de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Entonces, esto es muy importante, este tema. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia es un libro donde hay mucho misterio de Dios que produce fe. Pero si tenemos problemas de aprendizaje, es muy difícil de que esa fe genuina se desarrolle en el hombre y la mujer. Entonces, son espíritus que atacan a la cabeza. Por ejemplo, el pánico también, la locura, el insomnio, las enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, la palabra bien claro ya lo dice ahí, psicosomática. Quiere decir que son enfermedades que tienen que ver con la psiqui, con la cabeza, y afectan el cuerpo. Hay gente, por ejemplo, que sufre de pánico, no sé, tiene un malestar en el cuerpo, le duele la panza, o le duele la espalda, o le duele la cabeza, y porque sufre de esa enfermedad psicosomática. Por la palabra dice, creo que tengo cáncer, creo que tengo lupus, creo que tengo esto, creo que tengo aquello. Y porque en la psique está mal y lo declaró con la palabra,
se va al médico y se encuentra que esa persona tiene cáncer, tiene una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque en su psiqui esa persona no está bien y lo desató en su cuerpo. Entonces, mis amados, hoy yo quiero que usted esté muy atento porque este mensaje lo va a ministrar y yo voy a orar para que Dios traiga liberación a su vida con respecto a estos ataques del enemigo a la cabeza, el doble ánimo, la ansiedad, ¿verdad? Las migrañas. Hay gente que sufre de migraña, por ejemplo, que no son normales, dolores de cabeza que no son normales. Usted puede tener un dolor de cabeza que dure 1 o 2 horas y luego se le pasa. Pero si usted diariamente, cada día, en todo tiempo, está sufriendo de migraña, algo anda mal en su cabeza. Usted está siendo atacado por Javín, por Cisara, usted su atmósfera es arosegoín, usted está teniendo un ataque del enemigo, una opresión. Y por eso es que es importante que usted hoy se conecte a la enseñanza que el Espíritu Santo trae a través del apóstol para que Dios pueda ministrarle, traer un rompimiento de esas estructuras en su mente y traer esa sanidad que tanto usted está anhelando en la mente. En el nombre de Jesús, por ejemplo, el letargo, la timidez, la obsesión compulsiva, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que sufre también de ansiedad social. Hay gente, por ejemplo, que les cuesta compartir con los demás o solo comparte con cierto tipo de personas. Pero cuando ya hay un grupo un poco más relevante o más elevado, de 5 a 10 personas, donde ya hay un grupo de personas, hay gente que sufre de ansiedad social o no sé cómo le voy a decir, pánico escénico. Esos son todos problemas de la cabeza. Entonces, hoy el Señor quiere revelarte a Cristo. Quiere revelarte a Cristo. El Espíritu Santo quiere revelarte a Cristo porque Cristo es el único que puede traer una restauración total en tu vida, en todas las áreas, integralmente. Acuérdate que el primer mandamiento con promesa es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú le vas a amar a tu prójimo si tú a ti mismo no te amas? Si tú mismo tienes problemas mentales, ¿cómo tú vas a amar a otro? Por eso es que es importante que hoy tú te conectes a la enseñanza y la enseñanza va a traer sanidad a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. Y tú te vas a encontrar que en los días siguientes vas a ir mejorando. Por eso es que es importante que usted no se pierda ningún servicio donde estamos soltando una palabra, porque cada palabra que Dios está trayendo es un ladrillo para su pared espiritual, es una estructura que Dios está colocando para poder edificarlo, para que usted vaya desarrollando discernimiento y vaya recibiendo armaduras y vestiduras para poder usted defenderse y contrarrestar todos los ataques del enemigo que se están lanzando en contra tuyo. Ahora, si vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Atienda aquí. Cristo quiere revelarse a tu vida y revelarte su restauración. Él quiere restaurar tu mente, tu vida pensante. Él quiere liberarte de todo esto que te estoy diciendo, de todos estos espíritus malos. Él quiere liberarte. Pero es importante que usted conozca lo que Cristo quiere hacer con usted. Y acá en Hechos 3:21 dice la palabra: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esa es la palabra clave. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué quiere hacer el Señor con usted? Quiere traer el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y acá, fíjense este punto también, dice, y es muy importante,
de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Hoy a través de este ministro de la palabra, de este hombre de Dios, Dios te está anunciando, el Espíritu Santo te está anunciando, Cristo te está anunciando de que viene para tu vida el tiempo de la restauración de todas las cosas. De la restauración de tu vida espiritual, emocional y física. Y luego de todo lo material, ahí ya entra tu familia viniendo a los pies de Cristo. Ahí ya entra tu casa, ahí ya entra tu economía. Acuérdense lo que le dijo el apóstol Juan ahí a uno de sus discípulos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que a la medida que prospera tu alma, a la medida que tu mente va siendo saneado por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la unción de Dios, usted va a empezar a prosperar en todas las cosas. Importantísimo. Es lo que le estoy diciendo de parte de Dios. Entonces, esto puede sonar profético para usted. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y si Dios dice todas las cosas, es todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Ahora, esa restauración de todas las cosas va a empezar por tu cabeza, por tu vida pensante. Ahora, si identificamos un poco lo que significa la palabra restauración, usted también va a adquirir un poco más de luz y discernimiento de lo que Dios quiere hacer con usted. La palabra restauración, ¿verdad? Significa la palabra también renovar, reparar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida? Y quiere meterte en un proceso de hacer contigo, quiere meterte en una restauración, en una renovación, en una reparación de tu vida pensante. Esto es lo que hace Javín, lo que hace Sisara, lo que hace el ambiente de Arosegoim. Mentalmente te bloquea, te destruye. El enemigo ahí en Azor planta fortalezas mentales en tu cabeza. Por eso es que tenemos ahí esa imagen. Ahí usted lo puede ver a mi costado, la imagen de un cerebro brillante. Así el Señor te va a dejar. Así Cristo te va a dejar, varón, mujer que me estás viendo. Te va a dejar con una mente brillante, una mente sana, una mente lúcida. Eso el Señor lo va a hacer contigo. Por supuesto, a la medida que tú te dejas ministrar y restaurar por Él. Punto importante. Acá hay que transicionar de Javín a la mente de Cristo, de Sisara a la mente de Cristo, de Aroset Goim hay que transicionar a la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que transicionar de todo espíritu malo a la mente de Cristo. Hay que transicionar de todo problema mental a la mente de Cristo. De todo problema de la cabeza a la mente de Cristo. Esa palabra transicionar significa estar entre lo viejo y lo nuevo. A eso la mentalidad evangélica le llama proceso. Quiere decir que Dios, cuando empieza un proceso de restauración en tu vida, a eso Él le llama a Dios una transición. A partir de hoy, tú, varón, mujer que me estás viendo, vas a entrar en una transición. Ya en el nombre de Jesús estás entrando en la transición de salir de lo viejo para entrar en lo nuevo de Dios. Y eso significa que Dios ya empezó el proceso de restauración en tu vida. Quiere decir que vas a salir de los bloqueos mentales, de los ataques mentales, de las opresiones mentales. No importa que estés pasando 38 años como el paralítico de Betesda. No importa que estés en 12 años sufriendo de lo mismo, como la mujer que sufría de flujo de sangre, o como el pueblo de Israel atormentado por el enemigo por 20 años. No importa cuánto tiempo estés con esa opresión, vengo a decirte de parte de Dios, va a haber una transición. Y esa transición es un proceso.
¿Está entendiendo? La mentalidad evangélica nos dice proceso, pero si vamos a ahondar en la revelación de Cristo, usted está en una transición. Una transición quiere decir salir de lo viejo para entrar en lo nuevo de Dios. Y ahí en ese intermedio es donde Dios va a sanar su mentalidad, su cabeza, y le va a dejar a usted una persona brillante en el Señor, porque no va a ser el brillo de usted, sino que va a ser el brillo de la mente de Cristo a través de usted. Por eso es que hay que transicionar de Javín, de Sisara, de Arosegoín a la mente de Cristo. Amén. Ahora, dice la palabra ahí en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:16. Segunda de Corintios 2:16. Dice la palabra del Eterno. Ok, Primera de Corintios 2:16. Ahí está la palabra. 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahí Pablo hace una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a él? El Señor dice, mas nosotros, está hablando de ti y de mí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos. Acá Pablo habló de una manera profética. Tenemos. Usted a partir de hoy, para empezar su proceso de sanidad, de todo ataque de pánico, de toda esquizofrenia, de toda dislexia, de todo problema de letargo espiritual, de todo problema de aprendizaje, usted tiene que empezar a hablar proféticamente como lo dijo Pablo. Si usted sufre de epilepsia, si usted sufre de problemas mentales, usted tiene que empezar a hablar proféticamente como dijo Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente sana, ¿verdad? Usted va a tener que empezar a hablar por fe. Yo no sufro más de la cabeza, aunque usted esté pasando ataques de epilepsia, de pánico, insomnio, temor, depresión, desánimo. Usted va a tener que aprender a vivir por fe y no por vista. Yo ya no sufro de pánico, yo ya no sufro de depresión, yo ya no sufro de epilepsia, yo ya no sufro de desánimo, yo ya no sufro de dislexia. Porque yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo una mente sana porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces es cuestión de ponerle actitud, de ponerle fe y creer en la palabra de Dios. Ahora, para ponerle punto final a esto, ahí quiero mostrarle un poco cómo piensa la mente del Señor. Sisara, Javín, Arosegoín te hace pensar ¿cómo? Desánimo, tristeza, depresión, retroceso. Usted tiene pánico social. A usted le cuesta expresarse. Usted tiene temor para emprender. Usted sufre de rezago. Usted sufre de miedo. Usted todo el tiempo está paralizado. El mayor tiempo de su vida permanece dormido antes que en actividad, haciendo las cosas para progresar. Entonces, así te tiene Arosegoín. Esa es la característica de cómo oprimen los espíritus que atacan a la cabeza o a la mente. Pero yo quiero mostrarte una parte operativa de la mente del Señor. Y cuando Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, habló de que tú y yo y todos los hijos de Dios vamos a operar en esa mente. Impresionante. Vamos a operar en esa mente. Vamos a pensar como Jesús. Y si pensamos como Jesús, quiere decir que vamos a actuar como Él. Y si actuamos como Él, quiere decir que vamos a hacer lo que Él también hizo. Por eso es que el Señor dijo a sus discípulos, aún las obras que yo hice, ustedes lo harán aún mayores. Pero para eso hay que entrar en un estado de sanidad emocional, sanidad mental. Vemos lo que dice acá en Mateo 7. Mateo 7. Esto lo vamos a ir desarrollando con más intensidad en estos tiempos. Yo he sentido una carga de parte de Dios de ministrar al pueblo de Cristo
en el área de la cabeza, en el área de la mente, y poder impartirle la mente de Cristo, ¿verdad? A través de esta enseñanza, estos mensajes, y también traer una oración de rompimiento que traiga sanidad. Lastimosamente, mis amados, hay un pueblo también cristiano que no cree en el diablo y no cree en las operaciones y ataques del enemigo, ¿verdad? Que un pueblo evangélico que vive muy light, vive muy un evangelio que ellos se crearon en la mente, donde no creen en la guerra espiritual, en los ataques del enemigo. Yo le voy a decir algo: detrás de cada problema que usted está atravesando hay un epuriano. Un epuriano significa un espíritu celeste, un espíritu de las regiones celestes. Detrás de todo problema que usted está atravesando, un problema económico, un problema familiar, un problema en la psique, un problema de salud, hay un espíritu maligno. Y si usted no se arma con las armas de la luz, usted no va a tener forma ni manera de defenderse ni de pelear la guerra espiritual. Entonces, hoy día hay que transicionar y es urgente. Hay que transicionar de la mente evangélica a la mente de Cristo. Es urgente. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, en las iglesias, vemos gente que nos inspira esto. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y nos salimos del aleluya, nos salimos de gloria a Dios. Y es tiempo, mis hermanos, que transicionemos. Hay un pueblo que necesita sanidad. Y cuando hay un maestro, un rabino, un apóstol, que Dios levanta, un profeta, que te empieza a hablar de estos temas tan interesantes y tan profundos, la gente tiende, por ejemplo, a criticar, a decir: ese se volvió loco. ¿De dónde quitó estos temas? ¿De dónde salió este tipo de enseñanza? Esto no está en la Biblia. Pero si usted, mi hermano, se pone a escuchar el mensaje completo, sin tergiversar ni cortar una partecita, si usted escucha el mensaje completo o la enseñanza completa, usted se va a dar cuenta que el 90% de lo que le estoy hablando, con texto bíblico, con capítulos y versículos de la Biblia y con ejemplos de la Biblia, escúcheme, usted se va a dar cuenta que es bíblico lo que le estoy hablando. Y es un mal de este tiempo. Y el pueblo necesita ser ministrado, sanado, porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia que tiene una mente sana. Amén. Que tiene la mente de Cristo. Por esa iglesia viene el Señor. No por una iglesia que sufre ataques sin saber defenderse. Los ataques van a venir, pero lo triste es que hay un pueblo que no se sabe defender de los ataques. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación de la guerra espiritual ni cómo usar las armas en la guerra. Entonces, vemos acá cómo opera la mente de Cristo. Si vemos, por ejemplo, ahí Lucas 7. Vamos a leer Lucas 7:7. Ahí el título dice: la oración y la regla de oro. El Señor dice: pedid y se os dará. Atienda bien la palabra, escúchelo, cómo opera la mente de Cristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más a vosotros vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora atienda acá el verso 12, dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mira aquí, esta es la restauración de todas las cosas en tu vida. Una mente que sufre del espíritu de Javín, de Sisara, que tiene la atmósfera de Arosegoín, que tiene problemas mentales, malinterpreta las cosas, malinterpreta el evangelio, malinterpreta la vida cristiana. Por ejemplo, hay un pueblo muy demandante, un pueblo que
que pide, pero no se involucra en los principios de Dios para que su pedido tenga resultado. Acuérdate que cuando Dios te manda a pedir, o te dice el Señor, pedí y se te dará, buscad y hallaréis. Acuérdate que siempre el Señor, antes de darte, va a poner un principio que tú tienes que cumplir para que ese pedido tuyo venga a la existencia, sea un pedido económico, sea un pedido de restauración familiar, sea un pedido en algo. Hay un pueblo, hermano, que está en la mente mal y malentiende a Dios, malinterpreta a Dios. Por ejemplo, hay un pueblo que corre tras las añadiduras. Sin embargo, la mente de Cristo dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y acá profundizamos un poco, que se te revele Cristo y te sane la mente. Entonces todas las cosas, habla de cosas materiales, se te serán añadidas. Pero si tú no tienes una mentalidad sana, si tú no fuiste restaurado por Dios, las cosas no te van a seguir. Ahí en el libro de Deuteronomio dice la palabra del Señor: y estas bendiciones te perseguirán. Quiere decir que los que somos del reino, los que somos de Cristo, no andamos tras cosas, sino que las cosas nos sigan a nosotros de acuerdo a cómo Cristo va tratando y estableciendo su reino, su mente y su corazón en nuestras vidas. Amén. Y acá hay una regla de oro para que tu oración tenga contestación, y acá está la mente de Cristo. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Verdad? Un ejemplo. Hay hombres, hay mujeres que sufren de esta locura. Un ejemplo: yo no le quiero porque no me quiere. Yo no le amo porque no me ama. Yo no lo voy a bendecir porque él nunca me saludó. O sea, el 90% de los varones y de las mujeres que no son de Cristo y que también son de Cristo, están esperando recibir para dar. Entonces esa no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es esta. El Señor dice: si tú quieres que tu oración tenga resultado, si tú quieres que tu pedido venga a la existencia, así como quieres tú que los hombres hagan por ti, hazlo tú primero. Si tú quieres amor, entonces la mente de Cristo te dice: no esperes amor, da tú el amor. Si tú quieres dinero, la mente de Cristo te dice: no esperes dinero, da tú primero el dinero y el dinero va a fluir. ¿Verdad? Si tú quieres que alguien te abrace, la mente de Cristo te dice: no esperes abrazo de nadie, abraza tú primero y luego la gente te va a querer abrazar. Entonces es una mente totalmente diferente, que el 90%, el 100%, escúcheme, tiene que ver con una vida de fe, una vida en progreso, sin esperar cosas de la gente, del hombre, de la mujer, sino que nosotros somos respuesta para el hombre y la mujer, con nuestro amor, con nuestro abrazo, con nuestro dinero, con nuestro afecto, con nuestro cariño, con nuestro dinero. Es impresionante, es totalmente al revés. Pero ¿qué pasa? Hay una mente loca, y esta mente loca es muy demandante. Señor, te pido, Señor, quiero esto, Señor. Y cuando pide, Dios a veces te envía palabra por profeta y te dice: te voy a prosperar, te voy a bendecir, haré de ti cosas grandes. Y a veces no se cumple la palabra. Usted empieza a entrar en este tipo de ataques mentales. No se cumplió lo que dijo el apóstol, no se cumplió lo que dijo el profeta. Y claro que no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? ¿Por qué? Porque tú estás esperando lo que Dios te dijo antes de trabajar lo que Dios te dijo que va a hacer contigo. Y cómo tú tienes que trabajar: sembrando, sirviendo, abrazando, amando, dando. Para eso vino Jesús. Entonces, amados, hasta ahí quiero dejar esta enseñanza. Si te ha edificado, déjame ahí un amén. Yo quiero declarar sobre tu vida esa mente brillante, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Déjame ahí un comentario. Si te ha edificado, déjame un comentario. Quiero ver cuál es tu reacción, al menos en las redes sociales, porque tu cara no puedo ver, pero por lo menos por tu comentario puedo percibir tu reacción. Amén. Si te ha edificado,
déjame un comentario ahí y haré por ti una oración para que Dios traiga restauración en tu vida. Amén. Y este es un tema que lo seguiremos tocando, lo seguiremos hablando, lo seguiremos ampliando. Esto no se queda aquí, hay mucho, es muy profundo. Si hay gente que me dice, apóstol, continúe con esto, yo necesito aprender más, saber más. Entonces, de acuerdo a la demanda de fe, vamos a ir dando tópicos de guerra espiritual, enseñando, y por supuesto, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, porque necesitamos de Dios y de una enseñanza fresca del último tiempo. Acordate que Cristo viene, y Él viene por un pueblo con la mente de Cristo, con un pueblo con la mentalidad sanada. Dice Tania Estigarribia de Andrade, gracias, amado Padre, trajo esta palabra rompimiento para esta área que estoy necesitando. Amén. Camilo Andrés dice, tocó mi vida esta enseñanza, ahora entiendo por qué se retienen algunas bendiciones. Gracias, profeta. Amén. Marcelo Gabriel Britos dice, amén, apóstol, esa palabra es para mí, me gustaría seguir aprendiendo. Amén. Muy bien. Estos son temas del último tiempo, hermano, porque algo que el diablo se va a levantar en este último tiempo a hacer es dañar la mente de la gente, con mucha distracción, con mucha telenovela, y trayendo tropiezos como en las cosas que ves, en las cosas que oís, en las cosas que pensás. Y necesitamos una enseñanza de un maestro de la palabra, de un apóstol que venga y nos traiga rompimiento de parte de Dios, porque son los días finales. Maribeth Waltero dice, me edificó, gracias, profeta, Dios te bendiga. Quiero aprender más y que el Espíritu Santo me guíe, no solo a mí, sino estoy orando por mis hijos y familias. Amén, amén, amén. Naida Pintos dice, amén, quiero aprender cada día más, apóstol. Amén. Bueno, y así la gente va escribiendo, está interactuando. Qué bueno es eso. Algo también que el diablo con estos espíritus planta en el hombre, la mujer, es un espíritu de rezago social. A la gente le cuesta interactuar, comentar, hablar, compartir, y Dios está trayendo sanidad también en esas áreas. Qué bueno es que usted pueda comentar, dejar su punto de vista, es importante. Muy bien, en este momento yo quiero orar por ustedes. Y quiero que levante tu mano ahí en casa. Levanta tu mano ahí en casa. Primeramente quiero presentarle el plan de salvación a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Para ser salvo, usted necesita recibir a Cristo. No solamente diciendo que usted es salvo se va a salvar, sino confesando a Cristo. Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus ángeles en aquel día. Así que en este momento, ahí en casa, en voz alta, hacé conmigo esta confesión de fe. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en este momento, en voz alta ahí en casa, mi amado, mi amada, en Cristo, repetí conmigo esta confesión de fe. Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, confieso que soy un pecador,
reconozco que mi pecado me separa de ti. Señor Jesucristo, anota mi nombre en el libro de la vida. Lávame en tu preciosa sangre. Señor, gracias por la salvación. Gracias por recibirme como hijo tuyo, como hija tuyo. Gracias, Señor, por la vida eterna, por ese regalo maravilloso que lo recibo ahora por la fe. Si hoy me toca partir de esta tierra, me voy contigo a la patria celestial. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, esta confesión de fe, por la fe, si usted repitió nomás, no le aseguro nada, pero si usted lo hizo con fe, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Busque un lugar donde congregar, busque un pastor, un maestro de la palabra, un hombre de Dios, una mujer de Dios que lo instruya. Vaya a la iglesia, congregue. Si usted no tiene una iglesia cercana, venga aquí. Si usted es de la zona, no sé, la zona Asunción, Lambaré, y no tiene una iglesia donde congregar, le invito acá al mover de Dios, aquí en Lambaré, a la casa profética. Venga a recibir. Queremos pastorear tu vida, ministrar tu vida, guiarte en los caminos del Señor, ser tu tutor, maestro en Cristo, para que puedas alcanzar esa plenitud de sabiduría y de experiencia en lo que es el caminar con el Señor. En este momento yo quiero orar por ustedes con respecto al tema. Lleve la mano a la cabeza, lleve la mano a la cabeza. En este sector usted va a colocar la mano, la parte de atrás de la cabeza. Yo voy a orar por usted ahí en casa, en el nombre de Jesús. Padre, oro por tu pueblo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que en este momento ellos puedan recibir sanidad en su mente por el poder de la palabra. Señor, yo remuevo de sus mentes en el nombre de Jesús a Arosegoín, a Sisara, a Javín, a Azor. Declaro que caen las fortalezas mentales y profetizo sobre ellos en el nombre de Jesús, Padre, que tienen la mente de Cristo. Tú empiezas en ellos la transición de dejarlos, Padre, en una mente sana. Y tú que empezaste en ellos, a partir de hoy la buena obra, la vas a acabar, la vas a perfeccionar hasta el día del Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, a tus hijas, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Padre, les acompañe. Amén y amén.